para que los compañeros y compañeras que nos ven por las redes sociales no se pierdan ningún instante de los inicios de nuestras asambleas. Nos acompañan aquí en el Presidium el compañero enlace en el estado de Yucatán, el compañero Noé Flores. Un aplauso, por favor. Nos acompaña desde la alcaldía Tlalpan el compañero Carlos Nieto. Nos acompaña el enlace en el estado de Tlaxcala, el compañero Cecilio Hernández Castañón. Nos acompaña desde el municipio de Mexicali, el compañero dirigente del MNE, Daniel Obando. Nos acompaña nuestra enlace en el Estado de México, Celina Trujillo. Nos acompaña desde aquí de la Ciudad de México la maestra Flor del Carmen Lima Castillo. Desde el municipio de Ensenada, en el estado de Baja California, nos acompaña el dirigente Gustavo Flores. Desde el municipio de Apizaco, en el estado de Tlaxcala, nos acompaña el dirigente Baldomero Galaviz. Y como cada 8 días, nuestro dirigente nacional, el profesor René Bejarano Martínez. Para iniciar con nuestra ronda de participaciones, le vamos a ceder el micrófono a nuestro compañero Noé Flores, quien hoy nos va a compartir una pequeña reflexión. Adelante. ¿Qué tal, compañeros, compañeras? Buenas noches, Presidium, profesor René. Gusto saludarlos. Hoy me dirijo a ustedes para hablarles sobre la importancia de la consolidación de la Cuarta Transformación y la continuidad de la misma en nuestro país. Como saben ustedes, hemos venido trabajando adecuadamente para lograr cambios significativos en todos los ámbitos de la vida nacional. La Cuarta Transformación ha sido un esfuerzo colectivo en busca de una sociedad más justa, igualitaria y próspera para todos. Hemos puesto énfasis en combatir la corrupción, promover la justicia social, mejorar el acceso a servicios básicos, fomentar el desarrollo económico para fortalecer nuestras instituciones. El próximo proceso de sucesión presidencial representa una oportunidad clave para dar continuidad a estos avances y mantener el rumbo hacia un México mejor. Es fundamental elegir un líder que comparta los mismos valores y compromisos en el cambio de la transformación. Necesitamos que esté dispuesto a defender los intereses de la mayoría, que entienda las necesidades de los más vulnerables y que esté comprometido con acciones concretas para mejorar su calidad de vida de los mexicanos. Un líder que tenga una capacidad de trabajar en equipo, escuchar a la sociedad civil y dialogar con todos los sectores para construir consensos sólidos y duraderos. La continuidad de la Cuarta Transformación es esencial para consolidar los avances logrados hasta ahora y para asegurar las políticas y programas implementadas que continúen beneficiando a los mexicanos. La sucesión presidencial debe de ser vista como una oportunidad para seguir avanzando en la justicia, la igualdad y el progreso de nuestra nación con la continuidad de la Cuarta Transformación. Por lo tanto, los exhorto a informarse sobre las propuestas y las trayectorias de cada uno o cada una de las corcholatas que buscan la presidencia, la consolidación de la Cuarta Transformación. Hay que analizar sus posturas, hay que evaluar su capacidad de liderazgo y tomar la decisión en función a los intereses de nuestro país. Juntos podemos asegurar que la Cuarta Transformación siga adelante y que México continúe por su camino hacia un mejor futuro. Gracias por su atención y sigamos con el compromiso, con el MNE. Juntos podemos construir
un mejor país, un país más fuerte y próspero para todos. Que viva la cuarta transformación, compañeros. Muchas gracias, compañero Noé Flores, por compartirnos esta reflexión. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro compañero Carlos Nieto, quien hoy nos va a hablar de Mexicana de Aviación. Adelante. Sí, gracias. Hola, muy buenas noches a todos. Hoy vamos a platicar de Mexicana de Aviación, evidentemente, y bueno, enunciaremos en un principio que es una empresa realmente muy mexicana y veremos qué nos dice la historia de esta empresa. Bueno, la Compañía Mexicana de Aviación, Aerolínea Mexicana, fue fundada en 1921 y se trata de la aerolínea más antigua de México y la tercera más antigua del mundo, o sea, no poca cosa. El 12 de julio de 1921 se funda en la Ciudad de México la Compañía Mexicana de Transportación Aérea, con las siglas CMTA. Inició sus operaciones con 4 aviones capaces de transportar a un pasajero y 50 kilos de equipaje y correspondencia a una velocidad de 95 kilómetros por hora. Bueno, recordemos que eran los años 20 y bueno, hoy se ha transformado este tipo de cosas. En su segundo año de operaciones habría registrado 1,956 horas de vuelo, cantidad de horas que actualmente se acumulan en menos de 5 días. Y bueno, recordemos que estamos hablando de un poco más de 100 años. Para los años 30, Mexicana se convirtió en la primera aerolínea internacional en unir 2 destinos en el extranjero, uno Brownsville, en Texas, Estados Unidos, y Guatemala, en el sur del continente. Ofrecía servicios a las capitales de El Salvador, Costa Rica, Cuba y Los Ángeles, en California, a la cual arribaba como la primera y única aerolínea extranjera hacia los Estados Unidos. Ya para los 50 inician tours de todo pagado, que es el antecedente de los BTPs que conocemos ahora, que son paquetes con transportación aérea, hospedaje en hoteles de primera categoría, alimentos, traslados terrestres y visitas a sitios turísticos. Los primeros tours en nuestro país fueron a Veracruz, Oaxaca, Mérida y Puerto Vallarta. Ya para el año 1955 se crea una escuela ante la necesidad creciente. Se crea una escuela o se inaugura la escuela para sobrecargos de esta misma Compañía Mexicana de Aviación, no poca cosa. Ya en los años 60, por ahí de julio del 60, se inaugura la era de los jets en México y el continente americano, con un vuelo entre la capital mexicana y Los Ángeles, California, a los Estados Unidos. En esta década de los 60 se enfrentaría a la competencia de diversas aerolíneas nacionales y extranjeras, y ya para 1967, en una difícil situación económica que estuvo a punto de llevarla a la quiebra. Y bueno, aquí la estrategia en esos años, concretamente en el año 67, para evitar la quiebra fue fundamental el apoyo de los empleados, que al no recibir aumentos de sueldos ni prestaciones por algún tiempo, así se capitalizó la empresa. Adicionalmente a nuevas estrategias comerciales hicieron posible la permanencia. A partir de ese momento y ya en la década de los 70, se le conoció a Mexicana de Aviación como la Aerolínea Milagrosa por haber obtenido utilidades por 10 años consecutivos. Continuamos en los 70, se inaugura el Centro de Simuladores de Vuelo, equipado con el simulador para aviones Boeing 727. En ese año se instituyó un premio del certamen de eficiencia y fue la estación de Mérida de esta empresa la que lo ganaría por 3 veces consecutivas. Y bueno, para tener derecho a este premio habría que incrementar los ingresos, los pasajeros, la carga y principalmente la calidad en el servicio. Es decir, en otras palabras, el ser eficiente y rentable al mismo tiempo. Y bueno, recordemos que ya por esa época la empresa tenía casi 50 años de operación. Por esa época también ingresa la mujer piloto a una aerolínea comercial en nuestro país. Ya para 1979 se inaugura la base de mantenimiento en México, que se convirtió en la más grande de América Latina, integrada por un hangar con capacidad para 3 aviones Boeing 727 y adicionalmente poder ofrecer servicio dentro del mismo hangar aeronaves Boeing 747 o de aviones DC-10 y DC-15. En 1979 adicionalmente se contaba con una plataforma y capacidad para 22 aviones, así como edificios e instalaciones para oficinas, talleres y servicios complementarios. Cabe señalar que en los años 70 y posteriores, Mexicana fue el mayor operador de aeronaves Boeing 727 fuera de los Estados Unidos.
hasta el 31 de mayo de 2003, fecha en que fueron retirados del servicio estos aviones, el Boeing 727. Ya en los 80 se incorporó a la flota un DC-10 con capacidad para 315 pasajeros. En 1982 el gobierno federal adquirió el 54% de las acciones de la empresa e inicia una época de operaciones con capital mixto. En esta década de los 90 comienza el verdadero declive de la que llegó a ser la línea aérea más importante de Latinoamérica. El gobierno vende su participación mayoritaria y don Manuel Sosa de la Vega, quien había logrado presentar números positivos de esta empresa, se daba por perdida porque es removido de su cargo. Mexicana regresa a manos de la iniciativa privada y bueno, sucedieron muchos cambios en las áreas más estratégicas de la empresa. Gente sin conocimiento de lo que era una línea aérea realizaron muchos cambios que atentaron contra la empresa misma. El servicio internacional distintivo de Mexicana, que ofrecía comida caliente, champán o vinos finos de cortesía, fue sustituido por el servicio estándar del resto de las aerolíneas, además de que demeritó el servicio, claro. Los pasajeros resintieron dicha medida y diversificaron sus preferencias hacia otras opciones. Ya en el nuevo milenio, con el paso de los años, la gran empresa aérea poco a poco fue decayendo y el resultado no puede mentir. Años de bonanza con la atinada dirección de don Manuel Sosa de la Vega y las penosas administraciones posteriores que no supieron mantener lo que habían heredado. Ya para el año 2006 y 2007 se realizaron convenios con 3 de sus 4 sindicatos y sus trabajadores de confianza, bajo la premisa de reducir sus gastos en los próximos 3 años en más de 1.600 millones de dólares, monto que se destinaría a comprar 40 aviones. Ese monto en reducción de salario representaba aproximadamente 35% menos en sueldo y prestaciones. Para 2009, concretamente en octubre, derivado de la crisis económica y de la influenza en aquellas épocas, influenza mexicana, Mexicana solicitó un préstamo por 1,000 millones de pesos y dejó en garantía 9 aviones y un terreno con valor de 60 millones de pesos. Para 2010, Mexicana de Aviación suspende operaciones por entrar en concurso mercantil, esto es, se encuentra en condición de insolvencia. Una situación que se encontraba pues, en una latente y virtual quiebra financiera. Se propuso una negociación con el sindicato de pilotos y sobrecargos para reducir sueldos y recorte de personal. El sindicato ofreció la reducción de una plantilla de 1.500 empleados en tierra como alternativa a lo que sería la salvación de la línea aérea. El secretario general del sindicato contesta a las autoridades de la aerolínea que la situación actual de la empresa se debía a la fallida administración de una persona de nombre Gastón Azcárraga. Y bueno, desde 2005, cuando el gobierno vendió Mexicana de Aviación a Grupo Posadas en 165 millones de dólares, no se hicieron las inversiones necesarias por el dueño de la empresa, lo que hizo que su deuda ascendiera a 796 millones de dólares. Hubo entre 2010 y 2012, varias iniciativas o varios inversionistas que pretendían adquirir la empresa para que no cayera a concurso mercantil, es decir, a insolvencia de pagos. Muchos salieron, la última en 2012, Med Atlantic sale del concurso mercantil y deja la deriva a Mexicana. Ya para diciembre de 2018, ya más cercano a nuestra época, el presidente de la delegación Mexicana de Aviación ante la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, Rafael Gutiérrez Barajas, afirma que propondrá en enero de 21 a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y al secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, rescatar a la que fuera la tercera aerolínea más antigua del mundo. Ya en el 2019 y 2022, en noviembre de 2019, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje resolvió que los bienes de Mexicana deberían ser transferidos a los exempleados de la empresa. Esta decisión se tomó para saldar parte de la deuda de la empresa con los empleados en salarios no devengados. Los activos incluían una base de mantenimiento, un centro de formación de pilotos y una sala VIP de la aerolínea. En marzo de 2020, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que existía la posibilidad de una nueva aerolínea fundada por exempleados de Mexicana de Aviación. Los empleados también buscaron apoyo de los últimos 3 presidentes al cierre de la aerolínea en 2010, pero nunca hubo avances. Ya para 2022 y después de 12 años de tener tomados los mostradores de la aerolínea en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México,
la que alguna vez fueron sus instalaciones al interior del aeropuerto Benito Juárez, en la madrugada del 2 de septiembre, miembros de la Marina y Ejército Mexicano y de Seguridad Privada del aeropuerto habrían desalojado sin violencia a los exempleados de la aerolínea tras 12 años de su toma. Efectivamente, esto detonó muchas opiniones, muchas negativas. Sin embargo, en enero de este año se informó que el gobierno de México firmó un contrato para comprar la marca mexicana por 816 millones de pesos. Esto como parte de un plan de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y evidentemente con la inercia de la Cuarta Transformación. El acuerdo permitiría iniciar operaciones con otra infraestructura, pero con el nombre Mexicana, siendo una aerolínea comercial operada por elementos en retiro de la Secretaría de la Defensa Nacional y adquiriría edificios para entrenamiento y simulación. También se levantarían todas las acciones legales iniciadas en contra de la aerolínea desde el año 2014. Es decir, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el gobierno adquiriría la marca mexicana de aviación en un poco más de 800 millones de pesos a fin de que la nueva aerolínea del Estado que operará la Secretaría de la Defensa Nacional trabaje bajo ese nombre. Estas son notas periodísticas del Economista y el Financiero y de otra revista que se llama Forbes Staff de este mes de agosto. La revista Forbes Staff afirma que el gobierno mexicano anunció el jueves 10 de agosto un acuerdo histórico con 7,407 trabajadores de la extinta Mexicana de Aviación, a quienes pagará 815 millones de pesos, casi 48 millones de dólares, para que el ejército use la marca para su nueva aerolínea comercial. Así aprovechó el presidente AMLO para rescatar Mexicana de Aviación y crear su propia aerolínea. Esta aerolínea no opera desde agosto de 2010 debido a los malos manejos de su director general en su momento, Gastón Azcárraga. Y bueno, esa es la historia de Mexicana de Aviación y esta nota, bueno, simplemente afirma que es una solución más a un problema añejo desde el año 2010, o bien podríamos decir que es una historia con final feliz, con marca de la casa 4T. Y bueno, esto es más que una excelente solución a un problema de tanto tiempo. Y bueno, respecto al valor del dólar, al día de hoy se cotiza en 17 pesos con 3 centavos. Es un valor muy similar al que tuvimos por ahí del 4 de julio de este mismo año, es decir, recupera terreno o se mantiene, y aquí la fuente es El Economista. Bueno, hasta aquí el comentario, muchas gracias. Muchas gracias, compañero Carlos Nieto, y de verdad que vale la pena saber la historia de Mexicana de Aviación. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro compañero Cecilio Hernández Castañón. Gracias, Miguel. Buenas noches a todos, profesor, a todos los que nos ven a través de las redes sociales, sean bienvenidos. El informe que voy a dar va a ser muy breve, pero conciso. Profesor, quiero informarle que en Tlaxcala seguimos trabajando, estamos ahora pegados, como usted lo sabe, al movimiento de regeneración, o sea, al partido Morena, pero siempre con la bandera del MNE. Estamos trabajando precisamente en la cuestión de las convocatorias que está haciendo el Instituto Nacional de Formación Política. Y aquí viene la reflexión para cada uno de los que quieren ser candidatos. Llámese en todos los niveles. En Tlaxcala hablamos desde las comunidades, presidencia municipal, gobernatura, diputados locales, que tienen que tomar obligatoriamente sí o sí, si quieren ser candidatos, los cursos de formación política. Para que puedan acceder a una candidatura, deberán de presentar la constancia correspondiente emitida por este instituto, en el cual el curso básico de formación política se está dando en dos modalidades, la modalidad virtual y la modalidad presencial. Parece que ahorita por la misma premura ya del tiempo que está muy corto para el año electoral, únicamente se está llevando el vía virtual. Esto es semanalmente,
son 7 días a la semana, 2 horas por semana, se da de 6 de la tarde a 8 de la noche. Hay que inscribirse, hay que registrarse para que puedan ustedes obtener esa constancia, y después de ahí hay que irse al segundo curso, que es precisamente el de aspirantes a una candidatura. Son 2 tipos de cursos, uno que es para los que es capital del estado, me refiero especialmente en Tlaxcala, sería Tlaxcala capital, diputaciones y gobernatura. Ese sería uno de los cursos. Para los demás que quieren ser presidentes municipales, síndicos y regidores, tendrán que tomar el curso de municipalidad. Ese curso igual es virtualmente y tiene más o menos una durabilidad de 4 meses. Son 4 meses los que hay que estar trabajando constantemente, y eso quiero decirles que porque ya están muy cerca los registros para saber. Otra de las cuestiones es que estemos conscientes exactamente que vamos a entrar a las encuestas. No hay de otra, no hay vuelta. Así como los que quieren ser los representantes del movimiento para la República, pues de igual manera, no nomás se juega la República el próximo año, se juegan gobernaturas, que son 9, y por supuesto muchas, pero muchas presidencias municipales, entre ellas Tlaxcala precisamente, diputaciones. Entonces ahí deberán de tomar el curso precisamente que es para diputados, para senadores, para presidentes y para las capitales de los estados. Es necesario que lo tomen porque está facultado, el profesor lo sabe, en el artículo 6º bis. Ahí está facultado exactamente esa parte en donde dice que es obligatorio tomar esos cursos. Aún para ser militante de Morena necesitamos tomar el curso básico de formación política. Su servidor en Tlaxcala está trabajando con ello, profesor, en los municipios Coajomulco, Apizaco, Amajac, Santa Cruz, Tenancingo y otros municipios que estamos ahí, San Pablo del Monte, por supuesto, Santana Chautempan, Apetatitlán. Estamos abarcando un sinnúmero de municipios y yo en alguna ocasión le dije que le voy a entregar 60 resultados de 60 municipios. Aún con todo lo que yo traigo, y usted lo sabe y no lo voy a difundir aquí, sigo trabajando y voy a trabajar por el movimiento y por supuesto por nuestro partido que es Morena. Concluyo nada más que vayamos nosotros a ir con el plan C, la continuación del plan C, que es el legado de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es ese? Pues precisamente que a la hora de la votación el próximo 2 de junio, invitemos a todos a votar, todo por Morena. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Miguel. Muchas gracias, compañero Cecilio Hernández Castañón, por compartirnos esta información tan relevante. Ahora le cedemos el micrófono desde Mexicali, en el estado de Baja California, para un saludo al compañero Daniel Obando. Gracias, Miguel. Con su venia, profesor Bejarano. Compañeros y compañeras del presidio, compañeros que se encuentran aquí, compañeras, muy agradecido de estar con ustedes. Para mí es un gran honor la distinción que me acaba de hacer el profesor Bejarano de invitarnos a este gran movimiento nacional por la esperanza, donde cada uno de todos cabemos, desde abogados, abogadas, deportistas, sindicatos, cada uno ponemos nuestro granito de arena. En Mexicali, donde tienen su muy humilde casa, estamos sumando liderazgos para este gran movimiento.
porque cada una de las familias de todo el país, incluyendo mi bello Mexicali, la ciudad que capturó el sol, buscamos el buen vivir. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Daniel Obando, por este saludo. Y antes de continuar, quiero leerles una reflexión que les comparte el compañero Carlos Rodríguez, que por cuestiones de salud no puede leérselos. Hace un par de meses les compartí un trabajo que titulé Reflexiones, Convicción, Identidad del tío Sam y algo más. Por lo extenso lo dividí en 3 secciones. En la asamblea pasada les hice llegar un tríptico con la parte final. Decidí hacerlo de esa manera con la intención de darle una ojeada de vez en cuando para estar muy atentos al tío aplicando el manual. Recuerden que para el tío hoy no somos un gobierno obediente y eso lo tiene muy molesto. No duden que él estuvo atrás del incendio a la plataforma y por supuesto los traidores de la oposición. Por eso sugerí al final del manual que implementemos estrategias. Una de ellas es convertirnos en vigilantes de los traidores y de los recursos de la nación y hacer una ardua labor para no darle un voto más a la oposición. Fui al Zócalo a celebrar la liberación de los 100 años de sometimiento a la nación por el criminal Tratado de Bucareli. Muchas gracias, el autor Carlos Rodríguez. Ahora le cedemos el micrófono a la compañera maestra Flor del Carmen Lima Castillo. Muy buenas noches a todos ustedes. Agradezco al profesor René Bejarano el espacio que me brinda para hacerles una cordial invitación a un evento que se va a llevar a cabo el 26 de agosto a las 5 p.m., a los que están todos ustedes invitados. Es un concierto musical que se llama Estrellas con Diversidad, un concierto de talentos sin fronteras. Es un proyecto que se presentó en su momento al profesor René Juvenal Bejarano Martínez y él tuvo a bien aprobar y quiero comentarles un poco de él porque creo que es algo muy importante, porque con de mi parte, quiero empezar a fomentar un trabajo en favor de las personas con discapacidad. Este proyecto en específico es un proyecto musical, sin embargo, los apoyos que en un momento dado pueden requerir este grupo social, que considero que es muy vulnerable, es el más vulnerable de todos los grupos vulnerables y por eso es que ha nacido en mí esta intención de promover proyectos que los puedan apoyar. Este es un trabajo muy interesante porque se lleva a cabo con diversos profesionales de la música, varios maestros, que se han preocupado por la enseñanza musical de las personas con discapacidad. Utilizan diversas técnicas educativas para procurar que ellos aprendan música, la vayan desarrollando y lleguen a un momento como este en donde puedan mostrar su talento con todas sus dificultades, con toda su problemática, pero ellos han logrado desarrollar sus habilidades musicales. Por esa razón, quiero hacerles una cordial invitación a todos ustedes que lleven a sus familiares. Si conocen a una persona con discapacidad, la inviten. Si es un familiar, lo lleven, o algún conocido. Y a todas las personas que ustedes quieran llevar, puesto que este proyecto es para todos. Porque el objetivo principal es lograr la visibilización de todas estas personitas y sensibilizarnos todos para que podamos apoyarlos, sobre todo en la integración que requieren, porque los aspectos emocionales pueden repercutir grandemente en el desarrollo de cualquier persona, más con ellos que requieren de atención especial, de algo más, más especializado
Entonces se requiere mucho el apoyo de la sociedad que junto con el Estado puede proveerles de todas las cuestiones que ellos necesitan, porque su atención tiene que ser multidisciplinaria y por ello es que dentro de las cosas que en este caso me mueven a promover este proyecto es por el momento tratar el aspecto musical. El evento se va a llevar a cabo en el Foro Aztlán, que está en Libertad 80, en la colonia Niños Héroes, en la delegación Benito Juárez. Y quiero pedirles desde el fondo de mi corazón que asistan todos y que nos apoyen, porque es un gran proyecto en beneficio de todos y cada uno de nosotros, porque en la medida de que ellos puedan integrarse a la sociedad, mostrar sus talentos y que estos sean bien recibidos por cada miembro de la sociedad, hacemos un gran trabajo en favor de ellos y de todos nosotros. Por un México más grande, quiero pedirles que asistan, que no dejen de ir y que estemos todos juntos apoyando a que nuestro país sea cada día mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Flor Lima, por esta invitación. Es el sábado 26 de agosto a las 4 de la tarde. A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. En el Foro Aztlán, por allá nos vemos. Ahora, para un saludo, le cedemos el micrófono a nuestro compañero dirigente en el municipio de Ensenada, al compañero Gustavo Flores. Buenas noches, tengan todos ustedes. Como siempre, es un placer estar en nuestras reuniones semanales a nivel nacional. Gracias, profesor Bejarano, por la invitación. Decirles que en Ensenada estamos trabajando muy fuerte, pero no nada más de dientes para afuera, sino también estamos trabajando con las colonias, esas colonias que necesitan el raspado de calles, la gestión para la electrificación, el sistema de agua potable también que tenemos en Ensenada una escasez. Sin embargo, estamos trabajando de la mano con los ciudadanos y más que nada trabajando de la mano con nuestro Movimiento Nacional por la Esperanza, que sabemos que es la vía con la cual los ciudadanos, como un servidor, podemos hacer realidad esta transformación que tanto necesitamos y queremos para nuestros municipios, estados y país. El día de hoy también quiero agradecer a mi querido hermano Obando por la suma desde Mexicali, Baja California, donde vamos a empezar a fortalecer para que este próximo año tengamos realmente la transformación que Baja California necesita y en especial mi municipio de Ensenada. Estamos preparados y vamos a trabajar y créame, maestro Bejarano, que no lo vamos a defraudar y no vamos a defraudar a la ciudadanía que ha puesto la confianza en el equipo. Igualmente agradecer a nuestro equipo en Rosarito, que día a día se está fortaleciendo, y a todo el equipo que hace posible lo que les vengo a platicar el día de hoy en Ensenada. Muchas gracias, buenas noches y pásenla bien. Muchas gracias por este saludo, compañero Gustavo Flores. Ahora, para otro saludo, le cedemos el micrófono a nuestro compañero dirigente del municipio de Apizaco, Baldomero Galaviz. Gracias. Buenas noches a todas y a todos. Profesor, muchísimas gracias por invitarme aquí al Presidium. Quiero comentarle que mis compañeras y compañeras de Apizaco y su servidor le damos un abrazo con mucho aprecio, que sabe que lo queremos y lo apreciamos mucho. También comentarle que estamos invitando a más compañeras, que hoy le presentamos a dos amigas que también están trabajando por el movimiento de la Nueva Esperanza. Y así como ellas, muchos más están convencidos de que Apizaco va a progresar y va a salir adelante con la Nueva Esperanza. Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, compañero Baldomero Galaviz. Ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera coordinadora de Juventudes del MNE, Maite Camacho. Gracias, Miguel. Buenas noches, profesor René, honorable Presidium, dirigentes y dirigentas. Pues platicarles
que este pasado viernes 18 de agosto celebramos en la Cámara de Diputados, en el Auditorio Aurora Jiménez, el primer foro empresarial. Nos fue muy bien, cumplimos, profesor, con la convocatoria, hubo muy buena audiencia, tuvimos a 300 personas invitadas reunidas en el foro. Por supuesto, esto gracias al apoyo de la maestra Dolores, del profesor René en esta iniciativa, como siempre apoyando a las juventudes cuando les proponemos diversos proyectos. Así que un aplauso para ellos, por favor. Y también al trabajo en equipo. Desde aquí le envío un saludo a mis compañeros y compañeras que formaron parte del comité organizador y los quiero nombrar a todos porque se merecen un gran aplauso también. Un saludo a Dante, a Gema, Alejandro Peñalosa, a Pedro Grande Tlaxcala, a Eduardo, a Leonardo, a Omar, a Michelle, a Arturo que está aquí presente, a Jessica y a Hugo. Sin ellos, por supuesto, esto no se hubiera logrado. Y pues también a nuestros compañeros dirigentes y dirigentas que asistieron y que llevaron también a sus equipos de trabajo, a Cecilio, Tlaxcala, Celina del Estado de México, a la maestra Leti aquí en Ciudad de México de Coyoacán, a Manuel de Jalisco y también personas de Chiapas que asistieron. Les agradecemos mucho, fue un foro muy exitoso, de calidad, tuvimos a grandes ponentes empresarios, a publicistas, a diseñadores de imagen, de marca que nos acompañaron y brindaron mensajes de valor a las y los asistentes. También tuvimos, por supuesto, a un honorable presidium, nos acompañaron invitados especiales, entre ellos algunos empresarios, pero también estuvo con nosotros el presidente de nuestro partido de Morena en la Ciudad de México, Sebastián Ramírez, a quien le enviamos un cordial saludo, y también estuvo presente Guillermo Santiago, director general del INJUVE. Nos acompañaron, les agradecemos desde acá a las juventudes del Movimiento Nacional por la Esperanza por haber estado con nosotros, así como a todos los empresarios, a los jóvenes, futuros emprendedores que asistieron y que este foro tuvo como objetivo potencializar los talentos de los que ya son empresarios, de los que quieren ser emprendedores y por supuesto, profesor, crear una red de emprendedores dentro del equipo del Movimiento Nacional por la Esperanza a favor de la transformación de nuestro país por medio de los negocios. Entonces nos fue muy bien, un aplauso al primer foro empresarial, a las juventudes del MNE. Y vamos a seguir trabajando, dándole continuidad a los buenos resultados que obtuvimos del foro. Y también, profesor, pues comentarles que en Iztapalapa seguimos trabajando. También hace 2 semanas, el pasado 13 de agosto, tuvimos un evento deportivo en la alcaldía Iztapalapa, nos fue muy bien y este evento buscó apoyar a los jóvenes que practican deporte, el deporte de las barras o la calistenia. También nos apoyaron diversos jóvenes, entre ellos la coordinación del deporte, un compañero que se llama Jerry Flowers, que es entrenador, sumó mucho, nos apoyó bastante y también incentivamos la economía local de una de las colonias de Iztapalapa a través de un bazar en donde estuvieron, por supuesto, los negocios de esta colonia, fueron más de 30 bazares de locales y nos visitaron más de 200 vecinos. Entonces, en Iztapalapa seguimos trabajando, profesor, vamos para adelante para posicionar muy bien al Movimiento Nacional por la Esperanza a través de las juventudes. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, Maite, por esta información y enhorabuena por el éxito obtenido el pasado viernes en el encuentro de juventudes en la Cámara. Ahora, nuestra compañera Itzel, por cuestiones laborales, como ustedes sabrán, no ha podido venir a presentar su sección de temas internacionales, pero nos manda este video de lo sucedido el fin de semana en Guatemala. Muy buenas noches, queridos compañeros y compañeras. Me da muchísimo gusto saludarlos hoy lunes 21 de agosto para compartir con ustedes lo más relevante en el ámbito internacional. Este domingo, los ecuatorianos fueron a las urnas para elegir presidente y vicepresidente, asambleístas y se hicieron 2 consultas populares,
una sobre el Parque Nacional Yasuni, y solamente en Quito se votó en la encuesta popular del Choco Andino. Estas elecciones atípicas, debido a la decisión del presidente Guillermo Lasso el pasado 17 de mayo de decretar la disolución de la Asamblea al firmar la llamada muerte cruzada, luego de que éste aprobara llevarla a enjuiciamiento político, ha dado resultados positivos para la izquierda. La candidata correísta Luisa González del Movimiento Revolución Ciudadana fue la ganadora de la jornada al recibir la mayoría de votos. Según los datos oficiales, Luisa González recibió el 33.30% de los votos con el 98,18% de las actas procesadas. Sin embargo, el triunfo de González no alcanzó el 40% necesario para evitar una segunda vuelta, algo que ya anticipaban las encuestas y analistas. La candidata correísta deberá medirse en octubre con Daniel Noboa, quien quedó segundo para sorpresa de muchos. Noboa obtuvo el 23,66% de los votos y representa, como bien lo dijo Luisa González, la continuidad de un gobierno empresarial. Así comienza ahora una larga campaña por la segunda vuelta que durará hasta el 15 de octubre. Casi 2 meses en un país que ha estado marcado desafortunadamente por un pico continuo de violencia, una percepción extendida de desgobierno y la demanda mayoritaria de un cambio. Para la izquierda en Ecuador, para el Partido Revolución Ciudadana, estas elecciones demostraron que se tiene un piso electoral sólido, levemente superior al de la primera vuelta del 2021, cuando Andrés Arauz alcanzó 32.72% de los votos. González, su candidata, ya situó un punto de distinción con Noboa. La izquierda puede implementar un gobierno de ciudadanos que sabe cómo trabajar por 18 millones de ecuatorianos. Sin embargo, la derecha establecerá nuevamente un gobierno empresarial que sabe simplemente cómo beneficiar su bolsillo y el de los empresarios. Ecuador elegirá a su próximo presidente en octubre, en el marco de un país golpeado por el gran salto hacia atrás que representó el regreso del neoliberalismo encabezado por el presidente Lasso, articulado a la expansión de bandas narcocriminales. La elección será entre la Revolución Ciudadana y su propuesta de volver a construir lo que se logró hace unos pocos años atrás, o un joven político presentado como outsider y perteneciente a uno de los principales grupos económicos del país. En cuanto a las elecciones en Guatemala, Bernardo Arévalos, el aspirante progresista que rompió con la tendencia conservadora de los últimos gobiernos en Guatemala y que se presentó como el candidato anticorrupción que dejará atrás la clase política tradicional, ganó este domingo holgadamente los comicios con el 58% de los votos. Arévalo alcanzó la victoria este domingo tras semanas de incertidumbre sobre si realmente podría participar y acabar asumiendo la presidencia el 14 de enero de 2024, tal y como estipulan los plazos. El motivo es que desde su inesperada pase a segunda vuelta, su partido, Movimiento Semilla, fue objeto de investigaciones por presuntas irregularidades en su creación a cargo de la Fiscalía guatemalteca, que está liderada por algunos jueces incluidos en la lista de funcionarios corruptos y antidemocráticos de Estados Unidos. Y aunque la Corte de Constitucionalidad ya frenó una orden de suspensión sobre el partido, el titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad de ese país, Rafael Curuchiche, insistió en la existencia de pruebas por las que después del 20 de agosto tendrá que registrar la suspensión del partido. Arévalo respondió este domingo, después de su triunfo, sentirse tranquilo ante lo que él denominó una persecución política a cargo de jueces cooptados corruptamente con la intención de intimidar su candidatura. Pero, ¿quién es Bernardo Arévalo? ¿Qué implica para la izquierda? Arévalo es un sociólogo y es diplomático de 64 años. Es hijo de Juan José Arévalo, el primer presidente popularmente electo en Guatemala tras la Revolución de 1944.
Su padre se exilió cuando el expresidente Jacobo Arbenz fue derrocado en 1954 tras la intervención militar de Estados Unidos, por lo que Bernardo Arévalo acabó naciendo en Uruguay, algo que desafortunadamente fue utilizado en su contra por sus rivales durante la campaña electoral, pero que no dio resultados, y regresó con su familia a Guatemala en su adolescencia. Durante su carrera ocupó cargos como el de cónsul en Israel, viceministro de Relaciones Exteriores en su país y embajador en España. Actualmente es diputado en el Congreso por Movimiento Semilla, este partido que surgió primero como un grupo de análisis tras las protestas de 2015 que llevaron a la dimisión del entonces presidente Otto Pérez Molina, que recordemos fue salpicado por escándalos de corrupción política por los que fue finalmente condenado. Arévalo muestra una posición mucho más progresista que muchos otros candidatos de izquierda en Guatemala. Esto incluso por los propios orígenes del partido. Su ideología ya encontró, por supuesto, el rechazo de la élite económica y los grupos que tradicionalmente ostentaron el poder en ese país. Muchos de sus opositores calificaron a este ganador como comunista y aseguraron que, de llegar a la presidencia, acabaría por expropiar tierras a los más ricos, algo que él jamás dijo. La que sí fue una de sus principales banderas en la campaña es la lucha contra la corrupción en el Estado. También declaró que protegerá los derechos de la población LGBT y que su gobierno no permitirá ninguna discriminación en su contra. El principal desafío del próximo presidente de Guatemala será seguir tratando de mejorar las condiciones de vida y oportunidades de más de la mitad de la población que vive bajo el umbral de la pobreza y la mitad de la infancia que sufre desnutrición crónica. Aunque Arévalo se enfrentará a muchísimos retos, lo cierto es que las altas expectativas que muchos han depositado en un nuevo partido como Semilla, que promete tantos cambios, tendrá que sortear el hecho de que cuente con muy pocos aliados. Al fin, la izquierda progresista en América Latina ha experimentado un nuevo triunfo con esta victoria. Este resultado resalta la creciente influencia de las fuerzas políticas progresistas en la región. La elección en Guatemala refleja un cambio en el panorama político donde la población muestra un respaldo significativo hacia propuestas de cambio social y económico. Este resultado podría influir en otros países de la región, al mismo tiempo que plantea el desafío de transformar las promesas en acciones tangibles. Muchas gracias, queridos compañeros y compañeras. Espero que tengan una muy bonita noche y les envío un fuerte abrazo. Prácticamente del gobierno federal, conectará la zona metropolitana del Valle de Toluca con el poniente de la Ciudad de México, y este 14 de septiembre de este año se aperturará la primera etapa de la estación de Sinacantepec, Pino Suárez, Tecnología y hasta Lerma. En la segunda etapa va a ser a partir de diciembre del siguiente, o a principios del año que entra, 2024, con la ruta correspondiente de la Ciudad de México, que corresponde a Santa Fe, a Vasco de Quiroga y a Observatorio. Platicarles que estos tramos de la Ciudad de México a Sinacantepec tendrán un tiempo de recorrido aproximadamente, más bien una longitud de 58 kilómetros total de esta gran obra, y tendrá un tiempo de recorrido de 39 minutos. Es decir, acortará muchísimo tiempo de traslado, y los trenes están calculados en 30 trenes con 5 vagones y tendrá un aproximado de un aforo de 230,000 pasajeros al día. Es una obra muy, muy importante para los mexiquenses porque fíjense que disminuirá todo el tema de la economía de quien se traslada de Toluca hacia la Ciudad de México, pero también tendrá un impacto al medio ambiente.
la disminución de accidentes en esa carretera y por supuesto que beneficiará el tema de la movilidad, que también es un tema complejo, venir de la Ciudad de México, de Toluca a la Ciudad de México y viceversa. Comentarles que también una de las muy buenas noticias que tenemos es que ese mismo día, por la tarde, el presidente de la República anunció que estará en la toma de protesta de nuestra gobernadora mexiquense, Delfina Gómez Álvarez. Por su parte, la gobernadora, comentarles rápidamente, ha tenido ya 5 reuniones de transición con el gobierno actual y había estado pues prácticamente sin dar declaraciones hasta estos días y me da mucho gusto que los primeros temas que aborde son el tema de cero tolerancia a la corrupción. Obviamente este tema es la muestra de lo que ha hecho y el resultado que ha tenido el gobierno del presidente Andrés Manuel, porque ella misma lo comenta, la corrupción es un cáncer que está lacerando al pueblo mexiquense y por supuesto que no permitirá nada de corrupción en el gobierno que ella va a ejercer. Comentarles que ella misma dijo que la gente quiere ver que se aplique la justicia y sí, es verdad, por eso la gran mayoría de los electores votamos por la maestra Delfina. Entre muchos aspectos, comentarles que además ella promueve la denuncia en algún momento de algún funcionario que esté tomando ese tipo de acciones y que va a tener mucha atención en esa situación, así que estamos muy contentos porque ya cada vez se acerca más este momento tan importante para el Estado de México. En lo que al Movimiento Nacional por la Esperanza respecta, este fin de semana inauguramos la Casa de la Esperanza en Coyotepec y le deseamos muchísimo éxito al compañero Juan Arriaga y a su equipo de trabajo en ese municipio que encabezarán el buen vivir. Comentarles que realizamos en ese mismo lugar una gran asamblea y comentamos el proceso interno de nuestro Instituto Político Morena, que se estará aplicando una encuesta. Esta encuesta definirá a la coordinadora de los comités en defensa de la Cuarta Transformación y sin duda alguna los militantes y simpatizantes tomaremos la mejor decisión y con ello tendremos muy seguramente a nuestro o a nuestra próxima presidenta de México. Y la gente pues lo tomó a bien porque le explicamos a grandes rasgos los avances de la Cuarta Transformación y por supuesto pues que están dispuestos a apoyarnos en esta defensa. Comentarles que con esta reunión en Coyotepec terminamos una ruta que nosotros le pusimos, la Ruta de la Esperanza mexiquense, prácticamente a la semana, a los 8 días que terminó la jornada electoral y que estábamos muy contentos del triunfo, pues nos pusimos a trabajar como debe de ser. Y platicarles, miren, tuvimos una reunión desde el 14 de junio en Amecameca en coordinación con los equipos de allá. El día 1 de junio nos tuvimos una reunión estatal en el Salón Aztlán, que agradezco al profe nos lo haya prestado. El 8 de julio estuvimos en Teotihuacán en un gran evento, el 13 de julio en Tultepec, el 14 de julio en San Martín de las Pirámides, el 16 de julio en Otumba, el 23 de julio en Coatepec Harinas, el 4 de agosto en Chimalhuacán, el 5 de agosto en Zumpango, el 12 de agosto en La Paz y por supuesto el 19 de agosto estuvimos en Coyotepec. Con esto cerramos esta ruta porque lo que sigue es que hacemos reuniones y asambleas y pues obviamente de ahí se derivan muchas acciones en los municipios y en las regiones. Y nosotros hemos dicho que hay acciones con esperanza y por aquí felicitamos al Movimiento Nacional por la Esperanza en Zumpango, porque en coordinación con la sociedad civil organizaron una gran obra ciudadana
para reparar 86 baches en ciertas colonias importantes de esa comunidad sin ser gobierno, y eso nos da mucho gusto que suceda porque sabemos que solo la organización puede cambiar las condiciones de vida de las personas. Por supuesto, felicitar al compañero Miguel Ángel González por ese trabajo y por supuesto que él nos dice que es la palabra y no promesas, ¿verdad? Comentarles que en esta ruta de estar o de ser parte de este Instituto de Morena, y sabemos que para poder participar en lo que sigue tenemos que construir bases sólidas y por supuesto estructuras, porque pues solamente así se puede competir en una forma de aspirar a ser representantes populares. Platicarles que estamos construyendo o constituyendo comités en defensa de la Cuarta Transformación, y esta vez estuvimos el domingo ya por la tarde en la sección 3977 y por supuesto saludo a mis compañeros, principalmente al compañero Vladimir Sabino, que hizo el esfuerzo de generar este comité en defensa de la Cuarta Transformación, que después se volverán representantes de casilla, promotores del voto, etcétera. Estamos construyendo esperanza en el municipio de La Paz. Platicarles esto que ya nos había dado a grandes rasgos el compañero Cecilio de Tlaxcala, el proyecto de nación que se está construyendo, el proyecto de nación 2024-2030. El partido Morena anunció que más de 220,000 personas, mexicanos y mexicanas, hemos participado en las 3 primeras jornadas de consulta que diseñará este proyecto. Y por supuesto, ya el siguiente fin de semana, el domingo 27 de agosto, también nuevamente se pondrán en las cabeceras distritales urnas y también se harán promoción con respecto a algunas asambleas en las explanadas municipales o distritales, y se tocarán los temas de medio ambiente, derechos digitales, arte y cultura, juventudes, salud, alimentación y entornos saludables. Y hasta ahí iba a quedar estos foros, estas consultas, pero pues como hace 8 días nos platicó la maestra Dolores Padierna y lo vivimos todos los días, el tema de temas, se abrió una siguiente fecha que será el domingo 3 de septiembre, y por el tema de los libros de texto se agregarán temas muy importantes como la educación para la transformación, los feminismos y la revolución de los ciudadanos, y también se suma construyendo la revolución desde el amor, la sexualidad y la diversidad. Muchas gracias, compañeras y compañeros, por su atención. Muchas gracias, compañera Celina, por esta información. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro dirigente nacional, al profesor René Bejarano Martínez. Buenas noches, compañeras, compañeros. Muchas gracias por participar en esta asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza, correspondiente al lunes 21 de agosto de este año 2023. Gracias a los asistentes provenientes del Estado de México, de Sinaloa, de Tlaxcala, de Baja California, de la Ciudad de México, entre otros lugares. Y gracias también a los integrantes del Presidium que nos han mandado esta información. Olvidé mencionar a los compañeros de Baja California también, que están aquí presentes. Hay muchos temas a comentar, aparte de los que ya se han tratado. El primero se refiere a que nuestro presidente irá a la Cumbre de Naciones Asia-Pacífico, que se realizará en San Francisco, California, del 15 al 17 de noviembre. Ahí propondrá una alianza para el progreso y desarrollo de todos los países de América, que tenga como finalidad atender las causas de la violencia y la migración.
también se informó esta semana que está casi por concluir el programa de reconstrucción tras los sismos de septiembre del 2017. El Programa Nacional de Reconstrucción lleva un avance del 99% con 68.224 intervenciones concluidas. Se trata de una inversión de 29.210.8 millones de pesos en beneficio de 824 municipios de 10 entidades federativas. De las intervenciones, 5.690 se realizaron en el sector educativo, 152 en el sector salud, 60.602 en vivienda y 2.343 en el sector cultural. Por otra parte, el director general del IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, reportó que el programa IMSS Bienestar opera en 16 estados, en los cuales se han invertido 2.578 millones de pesos para la conservación de 1.134 unidades médicas, 10.044 millones de pesos en equipo médico y se han contratado 5.479 médicos especialistas. También aprovecho para felicitar a Zoé Robledo por tomar la decisión de mantenerse al frente del IMSS hasta que concluya la actual administración y por ende no separarse de su cargo para competir por la gubernatura de Chiapas. Enhorabuena. Por otra parte, el presidente señaló que es posible bajar en 10.000 millones de pesos el presupuesto excesivo del INE. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró un exceso el presupuesto 2024 del INE de casi 24.000 millones de pesos. Advirtió que el recurso podría reducirse en 10.000 millones de pesos para que estos sean dirigidos a cubrir necesidades de la población. Recordó que enviará una iniciativa de reforma para disminuir el recurso del órgano electoral. También el presidente encabezó una reunión con su gabinete y gobernadores del sur. Adelantó que se reunirá con el gabinete federal y gobernadores de los estados del sureste para abordar el tema de la migración, frente a un repunte en el fenómeno. En el encuentro se planteará la mejora de los albergues y una estrategia para informar a migrantes sobre cómo pueden realizar sus trámites de visa para Estados Unidos desde sus países. También, como ya dijo Celina, nuestro presidente asistirá a la toma de posesión de Delfina Gómez tras inaugurar un tramo del tren México-Toluca. El 14 de septiembre, durante la inauguración de la primera etapa del tren México-Toluca, y después se reunirá con Delfina, quien tomará protesta como gobernadora del Estado de México. Muy bien. Se desmintió un rumor que se difundió en redes sociales sobre la supuesta salida del director general de Pemex. El titular del Ejecutivo desmintió el nombramiento de Sergio Ayala Salvio como nuevo titular de Pemex. Exhibió la carta que presuntamente anunciaba el encargo, pero aclaró que es falsa, así como su firma en ella. En otro tema, el AMLO acusó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de alterar sus palabras acerca de Xóchitl Gálvez. El presidente López Obrador informó que el tribunal le ordenó borrar 2 conferencias de prensa matutinas en las que denunció a los magistrados por alterar sus palabras por culparlo de violencia política de género contra Xóchitl Gálvez. Aseguró que acatará el ordenamiento, pero exhibió la manipulación y actuación tendenciosa que ejerció el tribunal para sancionarlo. El panel sobre maíz transgénico ayudará a conocer su efecto en la salud.
frente a la solicitud del gobierno de Estados Unidos para ir a un panel sobre el maíz transgénico en el marco del Tratado México-Estados Unidos de Canadá de Libre Comercio, el presidente López Obrador reiteró que no hay violación al tratado comercial y consideró que el diálogo será muy importante para determinar el futuro del producto. En el panel, México propondrá la creación de un grupo de expertos binacionales que analicen las propiedades del maíz transgénico para determinar sus efectos en la salud de la población. Por otra parte, apoyo y confío por el proceso interno en Morena, dijo AMLO. El presidente respaldó el proceso interno de Morena para elegir al coordinador de los comités en defensa de la Cuarta Transformación, reiteró su confianza en los aspirantes y en los dirigentes que llevan a cabo el proceso democrático y aseguró que hay unidad en el partido. Asimismo, refrendó que respetará y apoyará el resultado de la encuesta, pues reflejará la decisión del pueblo para seguir construyendo la transformación del país. López Obrador denuncia campaña mediática y reafirma su determinación. El titular del Ejecutivo denunció a los dueños de las cadenas de radio y televisión que emprendieron una campaña de desprestigio contra su gobierno. Refirió que ya no se trata de los conductores, pues estos responden a intereses económicos de los empresarios. En este contexto, López Obrador aseguró que su gobierno no se dejará someter. Dijo, yo vengo de luchar durante muchos años en contra de los poderosos, la prepotencia y la corrupción. Ni un paso atrás, mencionó. Claudio X González, fuente de reporte de Reuters. El presidente López Obrador desmintió el personaje de Reuters, la agencia informativa, que afirma que la mayor parte de las remesas que llegan a México tienen que ver con la venta de drogas. Explicó que la agencia informativa tomó como fuente los datos aportados por un grupo de la oposición congregados en una organización vinculada con Claudio X González, quienes son falsarios e incapaces de aceptar que el pueblo de México es trabajador y sale adelante sin olvidar a sus familias. Acerca del tema de los libros de texto, se dijo que llegarán a las escuelas a finales de agosto. El gobierno federal aseguró que los nuevos libros de texto de la SEP estarán en las aulas para el regreso a clases el 28 de agosto en los estados donde no hay amparos. Agradeció a las organizaciones sindicales que respaldan la distribución de los nuevos contenidos. Al respecto, sí conviene mencionar los hechos más recientes en Chiapas que tienen que ver con la desafortunada determinación de un grupo de pobladores de San Cristóbal de las Casas de quemar los libros de texto. Esto es consecuencia, como se dijo hoy en la conferencia mañanera, de la campaña de manipulación que primero TV Azteca hizo acusando al gobierno de pretender inocular el comunismo, el virus del comunismo en la mentalidad de los niños, y luego del dirigente panista Marco Cortés, que llamó a arrancar las hojas de los libros de texto de los contenidos que no les parecieran adecuados. Esta actitud retrógrada es común en las fuerzas conservadoras, en las fuerzas reaccionarias, en los mojigatos que siempre han existido a lo largo de la historia del país y del mundo. Hace poco recordaba que allá por 1857 en Francia, un poeta ahora muy reconocido, Charles Baudelaire, escribió un libro que se llama Las hierbas del mal, las flores del mal, y en él
pues exponía o expresaba algunos poemas de corte sensual, amoroso, y que fueron censurados después de que fue denunciado ante las autoridades. El poeta tuvo que comparecer ante el juez, el editor y el impresor, y lo condenaron a pagar una multa, a dejar de publicar 7 de los poemas publicados en ese libro, porque se supone que iba en contra de las malas costumbres. Eso siempre ha sido parte del debate. Ahora ese poeta es reconocido en el mundo como uno de los precursores del movimiento que se llamó simbolista o del modernismo, y es un orgullo de la cultura francesa y de la cultura mundial, pero en su tiempo tuvo que soportar esa actitud conservadora, y ejemplos de ese tipo hay muchos. Y ahora, pues que se hizo este atentado contra el conocimiento, la educación, la cultura, contra el avance progresista, pues no podemos dejar de criticar esa actitud. Y sabemos que hay grupos bastante atrasados en lo que se refiere a diversas concepciones, y no porque sean de origen indígena debemos dejar de señalarlos. Hay que tener claridad de que no se debe idealizar a los grupos de los pueblos originarios, porque no todo lo que hacen necesariamente es correcto. En esos grupos, desafortunadamente, como en otros sectores de la sociedad, hay machismo, hay violencia contra las mujeres, hay atraso, hay manipulación, hay ignorancia, y todo eso pues es parte de lo que la educación debe ir rechazando, debe ir superando. Y el que se pretenda destruir el conocimiento es algo que no debemos admitir. Debemos seguir defendiendo la libertad de educación, la obligación que tiene el Estado de entregar los materiales, y además que los materiales pues se adecuen a las nuevas corrientes del pensamiento, a el respeto a la diversidad, que haya educación sexual, que se publiciten temas de la historia del país que estaban ocultos, que se actualicen las técnicas de la enseñanza, etcétera, y que no se mantengan los modelos didácticos y pedagógicos atrasados. Pero esto forma parte de una lucha político-electoral adelantada. Los panistas han tomado esa bandera, los sectores más conservadores de la Unión Nacional de Padres de Familia, del Frente por la Familia, pues se han empezado a movilizar, y no descartemos que haya necesidad de que las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda también tengamos que movilizarnos para garantizar que esos libros de texto se entreguen y sean utilizados en las escuelas de educación pública, que el avance no se pueda retrasar. Está todo esto en el marco de la lucha político-electoral, tanto en el bloque opositor como en el de la Cuarta Transformación, y tiene que ver también con las concepciones que predominan, que son racistas, discriminatorias por parte de la derecha. Y ahora, aunque Xóchitl Gálvez se quiso vestir de pueblo originario y de reconocer o supuestamente dar a conocer que ella es producto del esfuerzo, de la educación, y que viene de un sector humilde, cuestión que todo eso ya hemos desmentido, dicen que pues el inconsciente a veces hace que las personas se den a conocer tal cual es, y ahora dice que en el sureste del país las personas no pueden trabajar más de 8 horas seguidas. Esa es la barbaridad que comentó Xóchitl Gálvez.
es obvio que no conoce a la gente trabajadora de Veracruz, de Puebla, de Tlaxcala, de Oaxaca, de Tabasco, de Chiapas, de Campeche, de Yucatán, muchos de los cuales pues son ejemplo de dedicación, de esfuerzo, de compromiso. No entiende que a veces en algunas regiones, por el calor, la gente le gana al sol, se levanta muy temprano y hacia eso de las 2 de la tarde prefieren resguardarse en zonas sombreadas, en sus domicilios, para que el momento más caluroso pase y reinician sus actividades en la tarde o en la noche. Pero eso no quiere decir que no trabajen, simple y sencillamente forma parte de una cultura en donde desafortunadamente no hay las instalaciones como sí las hay, por ejemplo, en Mexicali, de donde es Dani, en donde prácticamente la inmensa mayoría de las casas, de las oficinas, tienen aire acondicionado, pero eso no sucede en Tenosique, eso no sucede en Tapachula, eso no sucede en otras muchas zonas donde el calor pues se tiene que mitigar de otras maneras. En el frente conservador se están poniendo de acuerdo, ahora ya declinó Santiago Krill porque tenían temor de que en la competencia se dividieran los que apoyaban a Krill, a Gálvez y a Beatriz Paredes. Vamos a ver cómo evoluciona esa designación que se tendrá que hacer el 3 de septiembre, porque según las reglas de la oposición tendrán que decidir ponderadamente entre los resultados de una encuesta y los de una elección interna. En la encuesta, Gálvez pues tuvo un boom gracias a la exposición mediática, a la operación semiótica, a la manipulación y a las mentiras, pero ya se estancó y empezó a decrecer. Y Beatriz Paredes pues empezó a crecer y como quedó fuera de la contienda Enrique de la Madrid, pues entonces todos los priistas pues cerraron filas con Beatriz Paredes. Y ahora por lo que se ve, pues se pretende que los panistas y lo que queda del PRD terminen apoyando a Xóchitl Gálvez. El asunto está en que esos tres partidos son especialistas en hacerse fraudes electorales, aún ellos mismos, y ya me imagino a los chuchos operando para inflar la votación en favor de Gálvez, y también me imagino a los mapaches de Alito Moreno, pues inflando la votación a favor de Beatriz Paredes. Veremos si se ponen de acuerdo o no, hasta qué punto. De todos modos, contra Paredes o contra Gálvez, las fuerzas democráticas tienen que salir unidas, y eso es el momento crucial en el que estamos. Esta semana pues hubo algunas tensiones, hubo algunos señalamientos críticos de parte de Marcelo acerca de algunas acciones que él señaló no eran adecuadas. Se hizo la rifa de las casas encuestadoras y hubo también cierta tensión porque las dos que propuso Marcelo no quedaron seleccionadas. Luego Monreal cedió su lugar en donde una de las que él propuso había quedado seleccionada para que la que propuso Marcelo fuera seleccionada, y ahora se va a hacer la encuesta y tendrá que conocerse el 6 de septiembre. La oposición dará a conocer sus resultados el día 3, domingo 3, y las fuerzas progresistas deberemos tener un coordinador o coordinadora el 6 de septiembre. Todas las encuestas, excepto una, señalan, todas las que yo conozco, excepto una, señalan que Claudia lleva una ventaja de alrededor de 10 puntos, entre 8 y 10 puntos. Es importante la suma de apoyos que ha concitado Marcelo y los demás contendientes, pero pues es conveniente que salgamos unidos, que no haya división, que haya unidad y que a partir de eso se desarrolle todo el proceso siguiente. Lo que está en juego no es solo quién encabeza a la Cuarta Transformación, sino cómo podemos asegurar
que para junio del año que viene se pueda tener un resultado favorable. Hay una oleada progresista en el continente después de muchos años. Es la primera vez en mucho tiempo que en Guatemala un presidente progresista pues está al frente del movimiento Semilla y no ha tomado posesión y ya empezó el lawfare, es decir, la ofensiva jurídica para desgastarlo. Pero ahora con el triunfo de Arévalo, en Guatemala se tienen gobiernos democráticos o progresistas en Cuba, en Guatemala, en Nicaragua, en Honduras, en Venezuela, en Brasil, en Colombia, en Bolivia, en Chile y en Argentina. Están pendientes otras elecciones en Uruguay, de tal manera que, sumando México, pues la inmensa mayoría de países y de población gobernada es para la izquierda y las fuerzas progresistas. Y México forma parte de todo ese esfuerzo. Y qué bueno que el presidente irá a Chile en el marco del 50 aniversario del golpe de Estado que depuso y terminó con la vida del presidente Salvador Allende, porque es un largo periplo, un largo periodo, una larga travesía la que se ha tenido que pasar para que nuestros países puedan recuperar su soberanía, puedan ser y mantener gobiernos democráticos. Pero como ya hemos visto, no hay que bajar la guardia. Todo el tiempo hay intentonas para descarrilar el proceso. En Guatemala, en segunda vuelta, ya se ganó la elección, falta ver el resultado en Ecuador. En Ecuador, desafortunadamente, no se logró el 40% por parte de Luisa González para evitar la segunda vuelta. Y el temor que hay es que vuelva a pasar lo que pasó la reciente vez más cercana, cuando Andrés Arauz quedó también en primera vuelta, en primer lugar de la Revolución Ciudadana, pero luego todas las fuerzas conservadoras se unificaron y algunos sectores indígenas, por cierto, y llevaron a Guillermo Lasso a la presidencia. Aunque Andrés Arauz había ganado en primera vuelta, perdió en segunda vuelta. Ahora otra vez Luisa González, con un poco más de ventaja, gana en primera vuelta. Y van a tratar de unirse los conservadores. Pero ahora hay otro ambiente, porque ya la derecha tuvo el control, primero con Lenín Moreno, que traicionó al correísmo, y ahora con Guillermo Lasso, y el país está peor que nunca. Fue una de las peores gestiones en contra del COVID, y ahora Ecuador, que era un país pacífico, vive la violencia del crimen organizado y de la narcopolítica, como se pudo apreciar con el asesinato de un candidato presidencial. Y ese ambiente pues no existía cuando Correa fue presidente. Así es que hay condiciones para que la izquierda de la Revolución Ciudadana regrese al poder en Ecuador y que la causa progresista siga creciendo. Por eso tenemos que tener una visión global, integral, de lo que viene pasando en el continente y de lo que está pasando en México para no perder la perspectiva y seguir trabajando adecuadamente para que en el 2024 podamos asegurar la continuidad y lograr el plan C, que consiste en tener cuando menos los 2/3 de ambas cámaras del Congreso para poder hacer las reformas constitucionales que se quedaron pendientes o, en su caso, hasta promulgar una nueva constitución. Pero ya veremos, todo eso dependerá del trabajo que se está haciendo. Por eso nosotros no hemos dejado de trabajar. Este fin de semana estuve en Durango, pasé por Torreón, fui a una asamblea en Gómez Palacio, me reuní también con los compañeros de Lerdo y después fuimos a la capital de Durango, en donde estuve con líderes de diversos municipios de la entidad duranguense y después fui
al municipio Vicente Guerrero. Fue una gira muy exitosa en esa región del norte del país. También estuve en Iztacalco en una asamblea con los compañeros de aquella alcaldía. Creo que no pusieron la foto de lo de Iztacalco. No. Está arriba, pero está revuelta, ¿verdad? Sí, aquí está la de Iztacalco. Vamos a seguir visitando alcaldías. Voy a presentar ya un programa de visitas en 3 semanas a las alcaldías, porque el fin de semana ya no da por las visitas a los estados, pero probablemente los días jueves, por las tardes o noches, estaremos visitando diversas alcaldías. Aquí veo a los compañeros de Tlalpan, de Iztapalapa, de Azcapotzalco, etcétera, para reforzar el trabajo en la Ciudad de México, lo mismo que en el interior del país. Tenemos algunas actividades. Ya la compañera Flor invitó al evento que vamos a hacer el sábado, que se llama Estrellas con Diversidad. Es un evento musical con personas con vulnerabilidad. Entonces nos interesa mucho apoyar a este sector de la sociedad y esperemos que nos puedan acompañar los que tengan esa característica, o si tienen todas sus facultades plenas, de todos modos son bienvenidos. Pero es un esfuerzo muy importante, muy loable, que viene desencadenando la compañera Flor del Carmen, el próximo sábado 26 a las 5 de la tarde en el Foro Aztlán, ubicado en Libertad 80, Colonia Niño Suárez, de la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. El día 27, o sea el próximo domingo, tenemos una asamblea estatal del MNE en Morelos. Lo vamos a hacer en la ex hacienda de Temisco. También vamos a estar ahí organizando. El día 2 iremos a Michoacán, haremos una asamblea estatal del MNE en el Hotel Diana del Bosque, ahí en Morelia. Y el día 9, ya saben, con todos los gastos pagados por ustedes, vamos a ir a Acapulco, a la asamblea estatal del MNE en Guerrero, el 9. Y ya luego les iremos informando de las otras actividades. Les mandamos, como cada semana, el estudio de opinión acerca del nivel de aprobación del presidente en su gestión. Sigue siendo alrededor del 60% según esta casa encuestadora. Esta semana tuvo un ligero repunte, lo cual habla de la popularidad, y aquí pues se hace un estudio de líderes, de popularidad de los líderes a nivel global, en donde el presidente López Obrador está en segundo lugar, después del presidente de la India. Les mandamos el cuadro de análisis político acerca de los abonos tácticos, de los equilibrios, de los contrapesos y de las mermas coyunturales, de los asuntos que se vienen reflejando en la opinión pública y que tienen impacto. Vamos a estar muy atentos esta semana y la que viene, son cruciales para el futuro del movimiento. Se va avanzando en las definiciones políticas, pero la que viene es muy importante y apelamos a la unidad. El movimiento va a ser partícipe de la unidad. Resulte nombrado quien sea. Si es Claudia, la apoyaremos. Si es Marcelo, lo apoyaremos, que son los dos punteros, porque tenemos que cerrar filas en torno a la propuesta. Como movimiento hemos respetado las opiniones de algunos compañeros que apoyan a Claudia, otros que apoyan a Marcelo, algunos que también apoyan a Adán. Básicamente han sido las opiniones, pero como línea política es cerrar filas con la propuesta que resulte aprobada según los estudios de opinión. Confiamos
en que haya madurez, que haya capacidad de conducción política y que se pueda ir avanzando rápidamente en los objetivos que tenemos. Muchas gracias y buenas noches. Para concluir nuestra asamblea.